Nosotros cada tanto nos reunimos para pensar en los temas y luego en los expositores que queremos tener. Y hace un par de meses nos sentamos en ese proceso porque el café de noviembre es un café que siempre dedicamos a hacer una revisión del año que ya está por terminar. Y cuando revisamos el año 2019 y tratamos de identificar factores o actores o algo que pudiera caracterizarlo, Oscar, que es periodista de Marte Financiero, dijo que le parecía que las fusiones y las adquisiciones, y los que estábamos sentados en esa reunión estuvimos de acuerdo y enseguida el nombre que saltó conectado a ese tema fue el de Julián Canavagio. Pero además, tengo que decir que nosotros hacía varias reuniones que teníamos el nombre de Julián y el gran interés de tenerla aquí, pero sabíamos que la agenda de ella era complicada y que esto había que guardarlo para un momento especial y cuadrarlo con mucho tiempo. Y este café lo consideramos muy especial porque, como dije, es una especie de cierre del año. Y así es como estamos aquí hoy, listos para escuchar a Julián. Julián es abogada de la Universidad de Tulane y luego de Harvard. Fue socia de Aria Fábrega y Fábrega. Perdón, anteriormente trabajó en Baker McKenzie, luego Aria Fábrega y Fábrega, y de Aria Fábrega y Fábrega pasa al grupo Lazard, donde es directora regional y maneja temas estratégicos de fusiones, adquisiciones, privatizaciones, reestructuraciones de la región centroamericana y el Caribe. Ella le ha tocado ejecutar, liderar muchas de las que han sonado más en este año aquí en Panamá y también dentro de la región. Julián, te invito a que hagas tu presentación. Sé que hubo algún tema técnico, pero creo que entre que la estaremos escuchando a ella y que tendremos el apoyo de este monitor, todo irá fabulosamente bien y luego el público tendrá oportunidad de hacerle preguntas a Julián. Agradecemos como siempre a los patrocinadores Banco Nacional, Lumicentro y Hertz, que hacen posible que estemos aquí hoy. Gracias, Julián, por aceptar esta invitación. Gracias, Cheye, y gracias a Corporación La Prensa por la invitación esta mañana a conversar con ustedes sobre hitos del 2019. Les quiero conversar sobre menor crecimiento en la economía, cambios en tendencias varias de industria y cómo esta coyuntura ha traído mayor consolidación en las empresas del país. Por un tema técnico, creo que la presentación, ustedes me pueden confirmar si esto mueve el de atrás o el de adelante. Ok. Creo que no se lee bien la de atrás, por eso les han puesto esto en el centro. En la mañana de hoy, aspiro a compartirles algunas herramientas que les permitan analizar alternativas estratégicas producto de una coyuntura de contracción económica con cambios en tendencias en sus respectivas compañías y en las industrias en donde ustedes tienen inversiones. Aquí, como me pidió mi abuela, prometo que la presentación que será como la minifalda, lo suficientemente corto para que sea entretenida y mantener el interés, pero lo suficientemente larga para cubrir la materia. Comencemos con el contexto económico de Panamá y dónde estamos hoy. La cifra estimada de crecimiento real anual de 4.3% para el 2019 es baja en comparación con los crecimientos observados en años recientes. Además, esta cifra ha sido ajustada hacia la baja 3 veces en este año. También, como pueden observar en el cuadro del centro superior, en la evolución de la canasta básica de alimentos, la canasta básica ha incrementado en $8.22 desde el 2015. La tasa de desempleo ha incrementado 1 punto porcentual. Esto un poco lo que dice es que en Panamá, tanto el panameño de a pie como el empresario están sintiendo la contracción en la economía. Pero en el contexto de fusiones y adquisiciones, tú no puedes mirar a Panamá aislado, tú también tienes que mirar qué está ocurriendo en la región. Históricamente, los flujos de M&A, cuando hablo de M&A es Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones, si me permiten lo voy a usar intercambiablemente. Los flujos históricos eran norte-sur.
Esto lo que significa es que eran compañías norteamericanas o europeas invirtiendo hacia el sur, es decir, invirtiendo hacia Latinoamérica. Pero con el avenir de la Multilatina, que es la corporación multinacional de origen latinoamericano, los flujos han ido fluctuando a ser cada vez más sur-sur. Es decir, que los grupos empresariales regionales son los que están haciendo operaciones transfronterizas y están siendo los protagonistas de la mayoría de las transacciones en nuestra región. Cuando tú miras el contexto político y económico de Centroamérica, lo primero que tienes que mirar es la tendencia política. República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador, en este momento son todos países con tendencia de centro o centro-izquierda en su mayoría. El país con mayor Producto Interno Bruto es la República Dominicana y el más pequeño es Nicaragua. Y además tienes un decrecimiento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países, salvo por República Dominicana. Entonces, si tú estás en fusiones y adquisiciones o estás pensando crecer o explorar alternativas estratégicas y tú estás buscando o monitoreando tendencias o gatilladores de transacciones, esta gráfica, ¿qué te dice? La gráfica te dice que en Nicaragua probablemente van a haber transacciones, ya sea o el empresario nicaragüense va a transaccionar, ya sea que busque adquirir fuera de Nicaragua para diversificar su riesgo país o que busque vender operaciones saludables fuera de su país para poder repatriar esos fondos a su país de origen y con esa liquidez hacerle frente a los retos en su país de origen. Otro de los gatilladores de transacciones que pudieses ver con este contexto es inversores extranjeros que tienen inversiones en Nicaragua que sean o no sean relevantes, que busquen una salida. Entonces, hay mucha oportunidad dentro del mercado local de transaccionar. Entonces, dentro de sus compañías los invito, cuando hacemos este tipo de monitoreo, eso es lo que las tendencias nos van diciendo a nosotros sobre dónde y cuándo van a haber transacciones. Entonces, cuando buscas el cruce de las tendencias de desaceleración económica con operaciones de M&A, y aclaro que esta filmina aplica principalmente a lo que llamamos las compañías legacy. Las compañías legacy son compañías privadas con décadas de historia y un importante legado y accionariado familiar. Tienes marcas y productos con un posicionamiento excelente a nivel nacional, tienes baja escala debido a la falta de diversificación geográfica y tienes un camino por recorrer en términos de eficientización de costos, de adopciones de mejores prácticas internacionales, ya sean operativas o de gobierno corporativo o de una gerencia profesional. Entonces, cuando hay una desaceleración económica y comienzas a ver aumentos en los precios de la canasta básica, reducciones en los niveles de consumo, tienes un impacto en la percepción del consumidor que comienzan a afectar las ventas a lo largo de varias industrias, que incluye el consumo masivo y el comercio, comienzas a ver incumplimiento de metas de crecimiento por parte de compañías que han invertido importantes montos de capital y que esperaban un crecimiento sostenido. Y esto termina resultando en transacciones y mucha transaccionalidad, porque tienes menores ventas y una estructura subóptima que te van presionando el flujo de caja operativo. Las compañías recurren a los bancos para afinar inversiones y capital de trabajo que no son conducentes con los niveles de ventas reales y terminan las compañías en un sobreapalancamiento. Entonces, la acumulación de la carga de deuda se va volviendo insostenible sin una reestructuración del modelo de negocios. Y eso es lo que lleva a que las compañías locales busquen vender sus negocios o aliarse con socios estratégicos que puedan ayudarlos a navegar esta coyuntura de la desaceleración económica y les aportan conocimientos, sinergias, mayor escala usualmente. Este fenómeno que les acabo de describir es el que generalmente me gana la llamada de mi abuela cuando ve un anuncio de una transacción y me acusa de que estoy vendiendo el país. Pero usualmente es por esto.
Importante para esta audiencia también comenzar a pensar por qué más se dan transacciones de M&A. ¿Por qué las compañías y los inversionistas invierten tiempo y dinero en transaccionar? Y existen una diversidad de catalizadores y generalmente hay más de uno que empuja la transaccionalidad. En esta gráfica les muestro mejoras en sinergias, lo que es la mejora de la eficiencia conjunta, la creación de valor para el accionista. La palabra mágica sinergias lo que significa es que post-transacción 1 más 1 es 3, no es 1 más 1 es 2. Es que si yo me uno con cualquier otra empresa, la combinación va a ser más rentable. Si yo vendía 100 y el otro vendía 100, en vez de vender 200 juntos, venderemos 250 o 300. Un ejemplo muy fácil con los bancos. Tu cartera de préstamos, si tú fusionas dos bancos, tú puedes atender los clientes incrementales que recibes del banco que acabas de comprar en las mismas sucursales. Entonces puedes, en un ejemplo fácil, eliminas los costos de un montón de sucursales y materializas lo que llamamos sinergias. Otra razón para transaccionar es eliminar a un competidor, que también significa incrementar tu cuota de mercado. Como no veo acá atrás, no sé qué. Ok, eliminar un competidor. De aquí tenemos ejemplos de cómo logras economías de escala. Ejemplos pueden ser eficiencias producto de la alta capacidad instalada o mayor poder de compra frente a proveedores o eliminación de intermediarios en la cadena de suministro. También puedes ingresar a mercados nuevos a través de fusiones y adquisiciones. Pueden ser mercados geográficos nuevos o sectores donde no estás actualmente. Aquí tú ves una compra, para usar un ejemplo, tú ves una compra en Panamá de Millicom entrando a adquirir Cable Onda. Cable Onda es un jugador de triple play y Millicom su especialidad es celular. En Panamá el único operador que es quad play es Cable & Wireless. Entonces, si tú estás monitoreando transacciones, cuando salió a la venta la operación de Movistar en la región y ya Millicom había adquirido en Panamá un Cable Onda que es triple play y la fortaleza de Millicom es celular, tú sabías que las posibilidades de que Millicom fuera el que adquiriera la operación de Movistar en Panamá o en varios países de la región era sumamente alta. Igualmente tenemos el cambio regulatorio que exploraré más adelante sobre lo que ha salido en la Asamblea de la reducción de operadores de celular. Seguramente ahí también va a haber una transacción. Otro catalizador de M&A tiene que ver con tecnología, know-how, recursos y capacidades. Y esto o tú lo desarrollas o sales y lo compras. Tú tienes a un Google queriendo competir muy fuertemente con Apple. Google compró Motorola hace unos años y usó eso como la base del chasis de sus teléfonos y lo fue mejorando. Y recientemente, como cliente nuestro, adquiere Fitbit, que es un espacio que le permite competir con el Apple Watch. Con temas regulatorios también tienes una serie de retos y presiones que pueden causar costos incrementales, que es donde principalmente estás viendo mucha de la consolidación de la banca. Pero también tienes otros motivadores. Una corporación favorita que compra el Rey no solamente sale de su país, sino que Panamá le permite una plataforma de compras, una plataforma de procurement que es mucho más eficiente fiscalmente para ellos en su operación en Ecuador el poder comprar desde Panamá. Tienes una transacción como Burger King cuando compra Tim Hortons en Canadá. Tim Hortons es como un Dunkin' Donuts, es café y donuts, y eso le permite a Burger King mover muchas de sus operaciones de Estados Unidos a Canadá y realizar toda una serie de eficiencias impositivas. Otro catalizador importante de M&A a nivel global son problemas transgeneracionales en las empresas familiares. Por un lado, ves los temas de falta de sucesión, y ahí
tienes una familia Prada, la familia Bertelli Prada, hay muchos rumores en el mercado que los retos de sucesión pueden traer a una venta, pero también tienes compañías que pasaron de ser empresas legacy a convertirse en compañías más sofisticadas de clase mundial. La familia Agnelli en Italia es como el equivalente de los Kennedy italianos. Ellos tienen Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, también son dueños del equipo de fútbol del Juve. Tienes a una familia Ferrero. Ferrero son los de Tic Tac, de Ferrero Rocher, los de Nutella, que recientemente, como clientes nuestros, compraron el negocio de chocolates de Nestlé, de confectionery de Nestlé, en Estados Unidos para entrar tanto mayoritariamente en el mercado americano como a hacer también pastillas, lo que es Butterfingers, Sweet Tarts, los Nerds, los hacía Nestlé en Estados Unidos y ahora eso pasa a ser propiedad de Ferrero. Lo otro que ves mucho con las familias que logran pasar de ser negocios familiares a ser negocios ya más profesionalizados es que también comienzan a tener eventos de liquidez y cuando las familias hacen su fortuna en el sector real, quieren reinvertir en el sector real y continuar creciendo. Entonces son eventos de liquidez que no necesariamente terminan en carteras de inversión en la bolsa, sino que son familias empresariales que quieren seguir creciendo dentro de los sectores reales de sus países. Y por último, pues también viene el tema de diversificación de riesgo país. El mundo está complicado, nuestros países están aún más complicados y ves muchos ejemplos de grupos empresariales familiares queriendo diversificar los sectores en donde participan, además de los países en donde están. Aquí uso un ejemplo, ejemplos conocidos para todos, ASA, que compra AIG en toda la región, el grupo Terra, que es un grupo principalmente de familia hondureña, tradicionalmente en lo que es oil and gas, petróleo y downstream, y compran las operaciones primero de Citibank en El Salvador, cuando Citi sale de la región, y luego, para añadirle escala, compran las operaciones de... ¿Qué compraron después? Me voy a acordar. Pero ellos hicieron dos transacciones. Primero entraron, cambiaron de país y después compraron Scotiabank. Primero compran Citi y después les gusta el negocio y después compran Scotiabank y le añaden un montón de escala a la que ya tenían en el país. Aquí les muestro, pues, aquí hay un resumen de lo que fueron de lo que son, pues, algunos de los catalizadores de M&A y como ven, no es uno solo, es una diversidad de catalizadores que empujan a los empresarios a transaccionar y es un tema, ahí se ve, y es un tema que en las empresas pues debería ser parte de la evaluación estratégica de crecimiento para el liderazgo. Lo que quisiera hacer ahora es explorar una serie de casos de estudio que combinan las tendencias de industria con la coyuntura económica, con lo que son los catalizadores de transacciones. Quiero ahondar en la industria de servicios financieros, quiero hablar de productos de consumo masivo y retail y por último hablar un poquito de las telecomunicaciones. Quiero comenzar por decir que Panamá no marca nuevas tendencias, ni las lideriza. Nosotros seguimos las tendencias de lo que ha ocurrido en las economías más maduras en las diferentes industrias. Entonces, lo más ilustrativo es que sigamos lo que está pasando en tendencias en sus industrias en países más grandes con economías más maduras. En instituciones financieras, como podrán ver, las presiones competitivas y de regulación han forzado la consolidación del mercado y por consecuencia nosotros esperamos que haya un incremento en la actividad transaccional de bancos pequeños y medianos. Todavía vienen más. La banca afronta fuertes desafíos producto de las dinámicas de mercado que están impactándolos y erosionando su rentabilidad. Están sufriendo compresión de márgenes, tienen necesidades de liquidez, mayores requerimientos de capital, tienen mayores costos, principalmente por lo que hemos hablado de la regulación incremental.
Las principales características del proceso de consolidación bancaria que se ha observado en muchos países es, en el mercado en general, tú ves que la penetración bancaria se incrementa, y eso lo que significa es que más gente tiene cuentas de banco. Los activos se concentran en pocas instituciones, entonces decrece el número de bancos. En cuanto a los bancos estatales, pierden participación de mercado a expensas de los bancos privados, locales e internacionales. Los bancos locales privados comienzas a ver concentración en las instituciones líderes y los bancos chicos se focalizan en pequeños nichos o son absorbidos por bancos más grandes. Y en cuanto a los bancos extranjeros, son solo aquellos con un compromiso a largo plazo que se mantienen e incrementan su participación de mercado. Aquí ves el potencial de crecimiento más las bajas barreras de entrada que resultan en competencia intensa. La competencia intensa con una baja concentración termina dando consolidación y las consolidaciones con los accionistas familiares pues terminan en una dilución de la propiedad. Aquí lo que les quería mostrar son ejemplos de consolidación que ya ocurrieron en España, en Argentina y en Chile, que consideramos economías un poco más maduros. El hecho de que sean los años 91, 95 y 2000 no es un error y no fue que no quise actualizar los números, lo quiero usar es como un ejemplo de que hace muchos años ya se viene dando estas tendencias en la banca, en las economías más maduras. Cuando ves el número de bancos ha decrecido, ves un deterioro en el margen financiero. Entonces la consolidación bancaria se traduce en una reducción de las entidades, aumento en el índice de la concentración y, como les dije, un deterioro en los márgenes. Aquí tienen un poquito más de detalle. Cuando ves la participación de mercado de los 3 bancos más grandes en España, en 1986 era el 21% y en el 2000 es el 40%. El margen financiero baja de 3.7 a 2.1. El número de bancos en familias en el 86 eran 2 y ya es 0. Y el porcentaje de depósitos en bancos estatales pasó de 54.9 a 4.3%. Argentina, un caso similar, de 211 a 89. Cuando ves el margen financiero baja de 7.3 a 3.4. El número de bancos controlados por familias va de 7 a 1 y el porcentaje de depósitos en los bancos estatales pasa de 42.4% a 29.2%. Panamá está en la mitad del proceso de consolidación. En el 2000 teníamos 57 bancos, en el 2017 tenemos 44. Y la participación de mercado de los 3 bancos más grandes en cuanto a depósito ha incrementado de 29% en el 2000 a 36.9% en el 2017. Y un poco la explicación para esto también es que los bancos de menor escala están mucho más expuestos a los desafíos de la industria. Están bajo presión para aumentar sus utilidades y mejorar sus eficiencias, por lo que los mayores requerimientos de capital y los costos operativos adicionales les resultan muy onerosos. Si ven en la gráfica de la izquierda, el margen Y, ves el número de activos. Y abajo ves el tema de la rentabilidad. Y pueden observar que los bancos grandes son los que dominan la rentabilidad, principalmente porque para los bancos más chicos tienden a ser más eficientes. Por los requerimientos regulatorios, sistemas de controles, sistemas de seguridad en un banco grande y en el chico cuestan igual, pero la escala del banco grande logra que la eficiencia en cuanto a su tamaño sea mucho mejor. Aquí, el tema de la rentabilidad de los bancos es complicado. Aquí lo que pueden observar es que el costo del capital para un banco en Latinoamérica es muy elevado por el riesgo que viene de la región y de la industria. Y esto lo que significa es que incluye el costo de oportunidad de invertir en otros activos con un riesgo similar. Y en la gráfica de la derecha lo que ves es que los retornos son sumamente dependientes en la escala. Entonces, cuando eres accionista de un banco chico, quedarte con la inversión no es necesariamente rentable. Tienes la opción de venderle a un grupo bancario más grande que materialice las sinergias, pero no descartemos también que hay muchos bancos locales que son
parte de un grupo económico y que el banco tiene una razón de ser estratégica, que no es solamente están mirando la rentabilidad del banco puntual, sino que están viendo al banco dentro de la entretela y contexto de un grupo económico en donde quieren tener un banco. Entonces, si ustedes quieren continuar expuestos al riesgo bancario, la otra también es comprar acciones en la bolsa, si es una industria que te gusta y no necesariamente quieres la exposición al riesgo local. Y les pongo un ejemplo. Creo que ayer o el viernes estaba mirando el retorno, el ROAE, que es lo que llaman el Return Over Average Equity de Bancolombia, es 14.6% en los últimos 12 meses contra un 13.2%, que es el promedio de los bancos grandes en Panamá. Dicho eso, pasamos a temas más divertidos. La tendencia en consumo masivo y en el comercio. En el consumo masivo del comercio tienes que ir de lo macro a lo micro. Si ustedes ven rebajas de tasas de interés, la apreciación del dólar, vemos desaceleración económica, cambios políticos, corrupción, esto va erosionando el consumo privado. Y en la microeconomía estás viendo una población mayoritariamente joven, tienes una clase media creciendo, tienes un incremento en la participación de mujeres en el mercado laboral, tienes cambios de preferencias a productos más saludables y tienes una audiencia que se está adoptando rápidamente tecnología. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando en la macro y en la micro, esto te lleva a una serie de cambios en tendencias hacia productos premium de alta calidad, en donde tienes marcas nicho y empresas artesanales que son ganadores, y ves a la comida y a la bebida tradicional como perdedores. Ves a un consumidor con mucha conciencia de precios y canales de descuento, hipermercados como ganadores en este espacio. Tienes mucha conciencia hacia el salud y bienestar y mucho interés en alimentos saludables, en gimnasios, en suplementos dietéticos. Tienes un enfoque en conveniencia, quieres canales de distribución ágiles, domicilio, entregas puerta a puerta. Tienes un apetito por innovación y tienes un deseo del consumidor sobre canales modernos y rápidos de acceso al mercado. Tienes empresas que están implementando estrategia de múltiples canales, es decir, tienes lo que llaman las tiendas grandes, el big box, y estás viendo todas estas cajas mucho más pequeñas que están surgiendo por la ciudad, también atendiendo la necesidad de este enfoque en conveniencia y también pues un e-commerce que está creciendo. Aquí lo que les quiero exponer son una serie de transacciones internacionales que han reflejado estas tendencias. Tienes un Amazon que compró Whole Foods porque quiere entrar en el espacio de comida saludable y aumentar el e-commerce. Tienes a AB InBev que no tiene la capacidad de desarrollar in-house o que les cuesta mucho el desarrollo de las marcas premium de esta cerveza artesanal y hacen dos adquisiciones, la una detrás de la otra. Compraron Bogotá Beer Company, compraron Wicked Wheat Brewing. Tienes Danone comprando unos lácteos a base de plantas. Una compañía muy tradicionalmente láctea entrando en unos espacios que uno pues, no se llega ni a imaginar. Y en el espacio de los productos premium, casi que les pregunto que cuándo fue la última vez que se tomaron un Nescafé por escogencia y que no fue por necesidad. Nescafé salió a comprar los productos embotellados de Starbucks, lo que son los frappuccinos y los cafés empacados que se venden en supermercados. También compraron Chameleon Cold Brew, que son cafés especiales, y tienes a Hershey's comprando una compañía de snacks saludables porque tiene que responderle a la tendencia de mercado y atender ese espacio. Les quería recorrer ejemplos locales de estas tendencias que estamos mirando en el mercado. Ya tienes muchos retailers apostándole a la conveniencia. El Grupo Rey, que abre pues, lo que son las tiendas SAS, y tienes las Metro, además del concepto de Metro Plus, en donde puedes comprar medicinas útiles para el colegio y un pollo cocinado y llegar con cena a tu casa, sobre todo en un contexto económico en donde la mujer ha salido mucho más del hogar para ir a trabajar. Tienes Vaivén, que también ve el enfoque en conveniencia, y tienes Justo y Bueno proliferando por la ciudad, que es una atención a precios, además del canal de conveniencia.
Igualmente tienes una creciente relevancia de las marcas premium. Recientemente ves a Grupo Eleta comprar Café Unido. Ellos ya tienen café de Eleta y compran un canal de distribución, que son los coffee stores, además pues, de más producto, y van integrando verticalmente la cadena. Tienes a Foodie, que es conveniencia, salud, productos premium. Tienes Bajareque, que también algo de salud y productos premium. Yo me quiero creer que el café es saludable. Entonces, ahí la puse. Tienes Power Club con la línea de ánimo, tienes precios, conveniencia, salud, también tienes Planet Fitness. Y tienes la economía del click. Globo, Apetito 24, Uber Eats. Tienes tiendas, brick and mortar stores tradicionales que están entrando en lo que es los canales modernos, la innovación, la distribución. Tienes Do It Center con una plataforma de comercio electrónico con entrega. Félix también te está entregando. Mis amigos de Coches que vengo acá, ahora que estoy viendo acá, no solamente te entregan, sino que también están entrando en el espacio de financiamiento de lo que compras en las tiendas, que es muy interesante. Panamá no tiene tiendas como Grupo Monge, que hay en Centroamérica, en donde es la economía del crédito dentro de la tienda. Realmente solamente lo veíamos en las mueblerías, principalmente producto de propiedad de la comunidad española. Las mueblerías, el negocio no era vender muebles, era el crédito. Y es un espacio muy interesante en el que comienzas a ver a los retailers grandes del país entrar. Por último y brevemente, hablo de lo que son las telecomunicaciones. En telecomunicación, estas son transacciones de multinacionales. Los cambios regulatorios y la naturaleza intensiva en el capital de la industria de la telecomunicación está forzando la consolidación del mercado, lo que sí resulta en una actividad transaccional multinacional. En Centroamérica, el país más activo en transacciones de telecom ha sido Costa Rica. Telecable, que es la última en la gráfica, está esperando autorización regulatoria desde hace como 4 o 6 meses. Pero aquí va a seguir habiendo transacciones. Estas compañías tienen unos requerimientos de capital muy, muy altos y ya vemos que en la Asamblea Nacional se aprobó, creo que en mayo del año pasado, una propuesta diseñada para reducir el sector móvil panameño de 4 operadores a 3. Entonces, en el camino tiene que haber una fusión, ya sea, Movistar, que es Millicom, más Móvil, que es Cable and Wireless, propiedad de Liberty. Queda claro que es de América Móvil y está Digicel. Algo tiene que pasar ahí. Y por último, agradecer a cada uno de ustedes por venir a Hacer País y apoyar a la prensa. No solamente a la Corporación La Prensa, sino a la prensa. Yo soy fiel creyente que la prensa es un componente importante de la democracia y que tenemos que todos aquí sentados hablando de temas de actualidad y apoyando a los medios nos ayuda a hacer país. Así que pues los agradezco por acompañarme esta mañana. Agradezco a Hertz, a Lumicentro y a Banco Nacional. Y Cheye, muchas gracias por la invitación. ¿Qué micrófono le van a dar a Julián? A la señora aquí. Ahora sí. Ya. Agradecerle a Julián esas palabras solidarias con los medios de comunicación formales y en particular con la prensa. Lo primero que te quiero preguntar, Julián, es cuando tu abuela te llama para reclamarte que estás vendiendo el país, ¿tú qué le contestas? Auxilio.
espero que el almuerzo del sábado esté bueno. No, siempre tengo la verdad es que tengo la dicha de que Viola lee el periódico y está altamente enterada de qué está pasando y ella siempre pregunta por qué. Cuéntame cuál de las tendencias, por qué, y ya con los bancos me saca el tema de escala y viene de ella y me explica, me pregunta por sinergias, me pregunta cómo van a ser mejor, cómo van a ser más grandes, cómo se va a beneficiar el consumidor, cómo se va a beneficiar el país, donde dice que eso es lo que le trato de decir. Al final yo pienso que las fusiones y adquisiciones no son vender el país, sencillamente cambia la entretela de quiénes son los participantes y también viene mucho conocimiento, mucho know-how a veces del extranjero y gran oportunidad para nosotros aprender de mejores prácticas en el país. Bueno, reformulando la pregunta, ¿quedan empresas legacy en Panamá? Sí. Muchas. ¿Varias? ¿Sí? Sí. Mira, muchas de las que quedan, sí quedan algunas legacy, pero lo que da muchísimo orgullo es ver cómo muchos de los grupos empresariales familiares panameños se han ido sofisticando. Entonces ya no son el estereotipo de una empresa legacy familiar, sino que han profesionalizado la gerencia, han adoptado prácticas de gobierno corporativo, han eficientizado sus estructuras operativas. Entonces ya son competitivas a nivel internacional, solamente son de propiedad de familias panameñas. Entonces, sí hay mucho trabajo que se ha hecho en ese frente. Julián, y en los casos de empresas que se han vendido a empresas en el extranjero, el dinero que han recibido los antiguos propietarios, ¿lo han reinvertido en Panamá? ¿Hay oportunidades de inversión para que parte de ese dinero se quede en este país? Te diría que hay una combinación de factores. Sí hay las familias que reciben estos eventos de liquidez cada vez más son sistemáticos en cómo se va a invertir. Los comienzas a ver dividir en inversiones que van a hacer, llamémosle en un bucket de inversiones en bolsa, algo de inversión en el sector inmobiliario, y también los ves dejando montos para fintech, como para experimentar, para mirar otras cosas. También los ves incrementando participaciones accionarias que tenían en otras empresas. Entonces ves una combinación como de factores, pero sí me siento que algo de ese dinero se está quedando en Panamá, pero también los estás viendo con la preocupación de la diversificación del riesgo país. Entonces, cada vez más cuando tú miras la tela de las transacciones centroamericanas, en Panamá, te diría que en la región, lo que hay es un exceso de dinero y son buenas oportunidades. Entonces, comienzas a ver a los grupos económicos comenzando a invertir los unos con los otros. Yo te invito a mi proyecto en Panamá que yo voy a gestionar y yo voy a cuidar, y tú me invitas a tu proyecto en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador. Entonces, yo tengo un mapa en mi oficina de muchas de las empresas en la región con cómo están cruzados los accionariados a través de los grupos económicos regionales. Entonces, porque sí hay esta necesidad de diversificar, país como riesgo mercado, quieres invertir en diferentes sectores. Y en ese mapa que tienes en tu oficina, ¿se ve un equilibrio con respecto a Panamá y los otros países? ¿O? Sí y no. Panamá históricamente había sido más local, ya cada vez es más internacional, pero mira, a mí me encanta dar el ejemplo de cómo crecieron Honduras y El Salvador. Tanto Honduras y El Salvador, el empresariado tiene retos bastante similares en cuanto a temas relacionados a la seguridad. Pero el empresario salvadoreño básicamente se quedó en El Salvador, mientras que el empresario hondureño, que tiene mucha tradición de comerciante árabe, le apostó a Centroamérica, le apostó a la región. Entonces tienes grandes conglomerados hondureños que crecieron a través de Centroamérica. Nos han llegado muchas preguntas, Julián, así que trataremos de atenderlas todas. Este invitado pregunta, ¿por qué las empresas prefieren vender antes de buscar socios locales a través de la bolsa?
Mira, el mercado de la bolsa no es lo suficientemente profundo muchas veces para los niveles de capital que se necesita en el mercado de IPO en Panamá. Si el empresario estuviera vendiendo y quisiese salir por un IPO, muchas veces no tienes, para el tamaño de las empresas, no hay suficiente capital local para que la transacción sea exitosa a través de un IPO. En otras ocasiones el empresario local se está diluyendo y lo que necesita la empresa es una inyección de capital, y a través de la inyección de capital el empresario pasa de tener el 100% a tener el 60% o tener el 40%, y además se está beneficiando del know-how de su socio, que le va a ayudar a irme, ya sea por eficiencias operativas. Cuando tú cuando tú comienzas a pensar en alternativas estratégicas, a la gente se le olvida que ellos tienen el sartén por el mango. Tú tienes que pensar en cuáles son las necesidades de tu empresa, y con esas necesidades tú sales a buscar el socio estratégico que te puede apoyar con eso. Claro. De repente tú tienes, a ti te cuesta la distribución en el canal tradicional y quieres a alguien que te enseñe a incrementar el drop size. O sea, tú puedes buscar el tipo de socio que tú quieres, y eso es lo primero que los entusiasmaría a pensar, te diría. Aquí hay un invitado capcioso que pregunta sobre el postulado del 1 más 1 igual a 3. ¿Qué puede hacer fallar esa ecuación? Que la gente sobreestima las sinergias. Yo les diría que donde las transacciones, no te quiero decir que fracasan, pero son menos exitosas, es que al momento de ponerle el precio de compra, sobreestimaron las sinergias que iban a poder obtener a futuro. Entonces pagaron demasiado y si pensaron que 100 más 100 iba a ser 300, y resultó que 100 más 100 terminó solamente siendo 225, y no pudieron captar muchas de esas sinergias, pues ya sea por reducciones en los costos o ventas incrementales o toda una serie de otras sinergias dependiendo de la industria que se pueden capturar. Entonces no es solamente hacer la transacción y ya me cansé y me fui para mi casa, es que el proceso de integración es aún más importante. Claro. Bueno, esta pregunta me parece que se parece a la anterior. Dice, tras una fusión o una adquisición, ¿cuáles son las primeras señales del mercado que indican que se trata de una operación satisfactoria? Mira, el mercado lo ves adentro y lo ves afuera. Las sinergias de una transacción y las economías de escala demoran 2 y 3 años en poderse obtener, entonces es un tema paulatino. General, lo puedes ver, si es una empresa pública, pues lo ves en los estados financieros. Las fusiones de bancos tienen unos tiempos muy específicos para que desaparezca un nombre y aparezca el otro. Además, es injusto usar también el ejemplo de bancos, porque usualmente a uno le gusta fusionar bancos en un día que sea fin de mes, que caiga en viernes. Entonces, porque tienes que cerrar el banco tienes que cerrar 2 bancos todo el fin de semana. Entonces, cuando se hacen los planes de integración y tú miras dentro de aquí a, no lo puedes hacer en menos de 4 meses, o sea, digamos que de aquí a 6 meses en adelante, cuando cae fin de mes en un día viernes. Pero entonces eso es muy obvio para el público, donde dice, oye, ya bajaron el signo. Los temas de consolidación de la marca, del mensaje al consumidor, qué están vendiendo, cuál es la propuesta de valor al cliente. Cuando comienza a haber homogeneidad en ese frente, yo creo que tú comienzas a ver transacciones que fueron exitosas. Yeah. Bueno, me parece que entre los invitados hay un poquito de preocupación con respecto a resultados, porque este invitado pregunta, los resultados de los deals públicos a nivel global no han resultado en el agregado en ganancias para los accionistas. ¿Ocurre lo mismo con los deals privados? Mira, the why, el porqué detrás de una transacción es muy individual, sobre todo en las transacciones privadas. Si tú tienes un negocio sumamente exitoso y tú creaste el negocio de cero y no tienes sucesión, y el negocio va a deteriorar, o lo comienzas a ver deteriorarse, hay mucho más valor
¿cómo es que dice el dicho? Es mejor un Sí, mal arreglo que un buen pleito. Es Más o menos. similar, hay veces que tú ves que empresas están comenzando a perder valor, la percepción de valor y de qué son los múltiplos también es muy individual, no es público tampoco qué está pasando dentro de la empresa. Te quería preguntar, Julián, desde el punto de vista país, las consolidaciones de bancos que se han venido dando, ¿de qué manera han afectado para bien o mal nuestra economía? Consumidor, empleo, depósitos. Mira, para el empleo, las transacciones, la consolidación bancaria sí está predicada en sinergias y escala. Entonces, en el frente de lo que es el empleo, sí hay reducciones. También los bancos, si son, los bancos más grandes tienen mucho real estate, los que se están consolidando son los más chicos, pero también ves una disminución en cuanto a las sucursales. A mí me preocupa es el pequeño empresario. El pequeño empresario que su relación con la banca, que es con un banco chico, se le comienza a hacer mucho más difícil tratar con un banco grande. Y no es que el banco grande no lo quiera atender, es que las presiones regulatorias y los requerimientos de Basilea III y hacia donde está evolucionando la banca también hacen cada vez más difícil que la pyme sea bancarizada. Cada vez es más complicado. Entonces eso sí me preocupa. Los clientes grandes y los consumidores bancarios grandes, individuales, eso nosotros sí nos beneficiamos, sí te beneficias de una banca más robusta, más estable, con estas instituciones más grandes, pero por otro lado tienes un riesgo sistémico. Cuando un banco grande estornuda, se puede resfriar la economía mucho más rápido que cuando estornuda un banco chico. No te voy a preguntar si ves alguno No. por estornudar. No, por estornudar en este momento, ninguno. Este invitado pregunta, ¿cómo ves las alianzas público-privadas? ¿Encajan dentro de tus esquemas estratégicos? ¿Las has estudiado? Mira, las alianzas público-privadas las miro un poco más por el lado del Estado. Nosotros hace unos años hicimos un análisis de todas las inversiones público-privadas que tenía el gobierno para ver si había la oportunidad de crear lo que fuese como un Panama Fund y que la República pudiese mantener control sobre las inversiones a nivel compañía específica, pero si se vendían participaciones en el fondo de un Panama Fund, podíamos monetizar parte de esas inversiones, el país recibir recursos para poder hacer mayores inversiones y además, al igual que Singapur y otras economías grandes, la creación de este fondo pues también te pone en otro plano internacional. Son inversiones, hay unas mejores gestionadas que otras. Pienso que el gobierno les debería dar un poquito más de cariño porque hay muchas que son activos, te diría que no trascendentales, pero de suma importancia para el país. Julián, y en materia de privatizaciones, sacando la tan mentada privatización del IDAN, ¿te parece que hay oportunidades en este mercado para, no sé, el centro de convenciones? Pienso que sí lo hay, pero tienen que ser bien pensadas. Y les uso un ejemplo. En la administración anterior a nosotros, la República de Panamá nos contrató para la recompra de la operación de Mi Bus. Y después de múltiples conversaciones con los dirigentes del gobierno en donde les tratamos de explicar que los gobiernos no corren los sistemas de bus, que si tú tienes una diferencia o insatisfacción con el concesionario actual, hay mecanismos ya diseñados en donde tú recompras o remueves la concesión y reotorgas la concesión a un tercero, que el negocio de un gobierno no es correr el sistema de buses. Tuvimos la suerte de que sí pudimos contratar a First Transit, que es la compañía que opera Greyhound. Y además con la suerte de que contratamos al gerente que venía de México y es el que operaba Greyhound donde pasan la frontera. Y el tipo se llamaba Penedo.
de apellido Penedo y es primo del portero. Entonces, dentro de la organización de mi bus y para mucho del usuario de mi bus que sabía que ahora Penedo opera los buses de la ciudad, pues nos ayudó un montón, sorprendentemente, pero eso es un ejemplo en donde hay que tener mucho cuidado. O sea, la privatización sí, que vaya a privado y tengamos mucho cuidado en los procesos y cómo se lleva a cabo para que sí terminemos con operadores de clase mundial con estos activos. Bueno, pasando un poco del tema bancario al siguiente que tocaste, que fue el retail y la economía del clic. Te pregunto, Julián, aquí se hicieron muchas inversiones, por ejemplo, en centros comerciales. La economía del clic, en contraposición de los centros comerciales, ¿cómo ves esa evolución o dónde nos vamos a volver a encontrar? No sé. Yo creo que realmente no sé. Creo que la economía del clic es una tendencia que vino para quedarse y que el concepto del retail se está reinventando. Yo creo que el brick and mortar nunca va a desaparecer, pero la escala hay que repensarla y son negocios que se están reinventando y se están repensando. Bueno, aquí hay un invitado que creo que casi necesita una consulta en tus oficinas, pero quiero que lo repasemos brevemente. Y hay dos preguntas. Ajá. Una dice, ¿qué debe hacer un grupo familiar si quiere mantener una parte de su empresa al momento de vender o fusionar? Y, ¿cómo debo proceder si me ofrecen comprar mi empresa? Ok. Mira, creo que voy a comenzar contestando la segunda pregunta. Si le ofrecen comprar. Sí, si te tocan la puerta, si te preguntan de frente te quiero comprar tu empresa o te lo insinúan o cualquier versión de esa conversación, mi primera sugerencia es tomar control de la conversación. Solamente porque alguien... No contestes. Realmente la primera respuesta siempre es, nuestra compañía siempre está explorando alternativas estratégicas como parte pues, de nuestro plan. Y como tú sabes, alternativas estratégicas pueden significar la venta de una posición minoritaria, la venta de una posición mayoritaria, la venta de la totalidad, fusionarme o salir yo a comprar. Entonces, la alta gerencia de la compañía, esto es un ejercicio que se repasa con cierta frecuencia y tomo nota de tu interés, déjame consultarlo internamente y te vuelvo. Y ya con eso, digamos que with that ace in your back pocket, tú realmente vuelves a la empresa y dices, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? ¿Me interesa vender una minoría? ¿Me interesa vender control? También puedes vender una minoría con lo que llamamos un path to control, en donde terminas vendiendo el control o terminas vendiendo la empresa completa, pero es súper importante como vendedor, si tú no estás en una situación de distrés, tomar control de la conversación tú, entender cuáles son las necesidades de la empresa y de tus stakeholders completos, de tus accionistas, de la familia, y entonces con base en esas conclusiones firmas un acuerdo de confidencialidad y comienzas a explorar la opción de transaccionar. Y yo no entraría a la conversación con definido si quiero vender nada más minoría o mayoría o control, sino recaba información, entiende exactamente qué necesita el comprador, por qué quiere transaccionar el comprador contigo. Y entre más información tienes, mejor puedes construir la mejor transacción para todos. Porque al final del día el objeto principal de una fusión o de una adquisición es crear valor, que haya valor incremental para todos. Este invitado nos lleva como a otro aspecto del tema. Pregunta, ¿cómo ve la relación entre el consumo y la inversión en Panamá? La relación entre el consumo y la inversión. Sí. Mira, voy a dar un paso más atrás. Con la inversión hay mucho más circulante en la calle que va gatillando el consumo. Si echamos para atrás 5 o 7 años cuando comenzó el tema de la expansión del canal y todas las inversiones que se hicieron durante la
administración del presidente Martinelli, esa inversión trajo mucho circulante. Claro. Había dinero en la economía, subió el consumo. Bueno, y el mismo invitado pregunta, ¿cuáles son los riesgos de capitalizar la inversión a corto plazo? Uy, esa es una pregunta más para un contador y de impuestos, una respuesta aburridísima, Está bien. pero te diría, miremos los impuestos, miremos a ver si te conviene capitalizarla, si mejor haces un préstamo o mira, capitalizar la empresa siempre la robustece. Tener una conversación con un banco cuando tienes una hoja de balance sumamente robusta es muy distinta a cuando los accionistas realmente no se han querido mojar en la empresa. Entonces, depende de para qué. O sea, the why behind the question dependería mucho de la respuesta. No estoy segura hacia dónde va, pero habría muchas cosas que considerar. Julián, es evidente que cuando un comprador se acerca al mercado panameño, pues va a estudiar la empresa, pero también va a estudiar el mercado. Y tú nos dijiste con mucha honestidad que muchas de las transacciones que se han dado aquí en este año han sido motivadas, tal vez no tanto con búsqueda de expansión, sino de consolidación y a veces hasta de supervivencia ante los nuevos retos, los nuevos gastos que esos retos conllevan y tal. Háblanos un poquito de cómo esa economía está pesando en el valor de las empresas locales, cómo ves el desempeño tal vez en el próximo año, cómo ves la economía de Panamá. Mira, Panamá ciertamente viene de unos años de desaceleración económica, pero nuestra naturaleza es de mirar el vaso mitad vacío y no mitad lleno. Salvo por la República Dominicana, Panamá es el segundo país en la región que más crece. Es una economía dolarizada, es una economía multilingüe, una economía multilateral, multicultural, en donde hay un montón de oportunidades. Entonces, cuando yo miro el contexto y la entretela de la región, Panamá está muy bien. Sí es correcto que hay una contracción de la economía y muchos de los resfriados que han tenido compañías panameñas vienen de unos años de una bonanza económica que no era orgánica, sino que vino por unas inyecciones de capital, de inversiones a la economía que fueron, que no eran cónsonas con lo que veníamos viviendo. Entonces, cuando llamémosle toda esta sobreinversión, da a una sobreexpansión, y cuando se corrige el fenómeno económico, todo el que se sobreexpandió o que se endeudó para esa sobreexpansión, también se resfría porque tiene que rescale. Tienes que volver al tamaño que es cónsono con la economía que tenemos y con el crecimiento que conlleva. Entonces es un reajuste para todos. Es un fenómeno económico que Panamá no es el único país que lo ha vivido, pero entre todo la economía está bien, no está tan bien como nos gustaría, pero en comparación con lo que están viviendo muchos otros países, veamos el vaso mitad lleno. Con respecto a la inversión extranjera directa, que ha sido tan importante siempre para Panamá, ¿tenemos aún suficientes activos que garanticen que siga fluyendo esa inversión extranjera directa? Yo pienso que sí, que los países, las economías constantemente se están reinventando, que hay una plataforma de servicios financieros que se tiene que reinventar también, y creo que hay parte de esa inversión extranjera directa que puede participar de ese mercado y que nos puede ayudar. El mundo cambia todo el tiempo. Creo que el fintech en Panamá es creo que es el único país en la región en donde hay lo que llaman un regulatory sandbox en la ciudad del saber para que las fintechs se puedan desarrollar. Creo que muy poca gente sabe que esto existe. Entonces, hay un espacio para el desarrollo y potenciar estas empresas que son el mundo que viene. Entonces, aquí hay capital humano y ser más cónsonos con la innovación y querer ser conocidos como un país de innovación. Lo difícil es que como país no tenemos clara la estrategia país, y tampoco hay temas de nuestra estrategia país
que hemos logrado que sean cónsonos a través de las administraciones. No tenemos partidos políticos que se han podido sentar y decir, señores, estos son los 4 temas que no importa quién sea presidente ni qué partido político esté liderando al país, va a haber continuidad. Temas como la educación, temas como el agua, que no son partidarios, debería haber una agenda país consona para todos y que irrespectivamente de quién liderice, que se trabaje. Los temas como la innovación también son así. Como país tenemos que tener una postura de decir, yo quiero que me conozcan como esto y atraer ese talento. Todos aquí que hemos estado asistiendo a los cafés hemos oído reiteradamente que el turismo es la gran apuesta. Y tú que estás tan expuesta a empresarios o a emprendedores de la región, ¿hay alguien mirándonos con ojos de este país tiene potencial turístico, invirtamos o asociémonos con alguien que esté en eso en Panamá? Pienso que sí, mira, el turismo lo veo bastante menos, lo que yo más veo son la venta de cadenas hoteleras. Ya. Y me han tocado mucho más ventas de cadenas hoteleras fuera de Panamá, que en Panamá. Me ha tocado en Costa Rica, me ha tocado en Dominicana, me ha tocado en Centroamérica, pero sí ves interés. Pero parte del tema en Panamá es que nosotros hablamos del destino turístico, tenemos el hub de Copa, pero no nos hemos sentado a desarrollar contenido para el turista. Tú vas a Londres y caminas por las calles y muchas de las casas tienen una placa que dicen, oiga, acá en el año de María Castaña vivió no sé quién, y que te hacen interesante el caminar por las calles. Uno camina por el casco y cada vez más comenzamos a ver los nombres de las casas, pero no terminamos de contar una historia o de crear contenido para el turismo. A mí me encanta abrir el periódico y ver hoy en día todas las obras de teatro que hay, pero hace 5 años era viernes por la noche y ¿qué podías hacer? ¿Ibas al cine o ibas a cenar? No se nos ocurría decir, oye, hay una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo o vayamos al Museo del Canal. Entonces, ese contenido de riqueza cultural es parte del desarrollo del turismo, porque tú quieres que el turista venga una vez. ¿Por qué seguimos regresando a Nueva York? Son ciudades que tienen un montón que ofrecer y el turismo no puede ser un one-shot deal. Tenemos que crear contenido para que no solamente haya contenido para la primera visita turística, sino que haya para regresar o para invitar a otros que vengan. Entonces sí, pienso que el turismo es una gran apuesta, es una apuesta que toca muchísimas aristas de la economía, que nos hace más ricos como país, que es algo que debería estar en la agenda país. En esta coyuntura de reinvención de Panamá y que hay oportunidad. Bueno, para no quedar mal con este invitado, te voy a hacer una pregunta. Él estuvo muy atento a tu presentación y pregunta qué diferencias se observan entre las tendencias de consolidación de antes, norte-sur, y ahora cuando se trata de sur-sur. Mira, cuando los flujos de M&A norte-sur vinieron principalmente en la etapa de expansión o de internacionalización de las empresas. Ellos salieron de sus países de origen y comenzaron a crecer y entonces muchos de los motivadores era ganar market share, ganar países. Entonces era acumula, acumula, acumula y crece. Hoy en día ya la huella global de las multinacionales básicamente está por todos lados. Entonces, lo que motiva las transacciones más bien es tener mayor escala, lograr eficiencias, comprar competidores que me están apretando el zapato y mejor te saco del camino. Compro tecnologías que no tengo para poderme yo seguir reinventando. Entonces ya no es solamente salgo a la conquista como Cristóbal Colón y voy pidiendo territorio, sino que ya hay mucho más intelecto detrás del porqué de transaccionar. Bueno, y esta última pregunta de los invitados, porque yo todavía tengo otra, dice, la tendencia de Panamá en lo que se refiere a consolidaciones bancarias no sigue el mismo patrón que Argentina, Chile, España en cuanto a rentabilidad y depósitos en bancos estatales. ¿Cómo se explica esto? La tendencia en lo que se refiere a consolidaciones no sigue el mismo patrón que Argentina, Chile, España en cuanto a rentabilidad y depósitos. Bueno, sí, rentabilidad, Panamá. Bueno, lo primero que digo es que
Panamá está en la mitad de la consolidación bancaria, todavía debe venir más. Entonces, cuando tú miras los números de Panamá hoy, están como en la mitad, o sea, todavía hay espacio por recorrer. Si ves en Panamá la reducción de los márgenes, en la filmina que mostré, creo que los márgenes en los años que puse estaban muy cerca, pero viene, sí se siguen apretando, sobre todo en lo que podemos ver de lo que viene con Basilea III, pues sí va a haber mucho más presión, y también vemos que tendría que buscar la cifra específica, pero creo que sí se ve también algo de movimiento entre de los bancos estatales de los depósitos de bancos estatales hacia bancos privados. Pero a lo que un poco el mensaje es, estamos en la mitad del proceso, entonces no es tan obvio las cifras como vemos en países más maduros, que te diría que ya están del otro lado de la cerca de la consolidación. Bueno, una última pregunta, Julián. Si tu abuela o alguien tan cercano a ti como ella te pregunta, ¿dónde invierto, Julián? Invierto en Panamá. ¿Le recomiendas Panamá? Yo pienso que sí, que como panameños es nuestro deber apostarle a nuestro país, pero más que eso hay mucha oportunidad en Panamá para que esa inversión sea rentable. Bueno. Sí. Qué bueno. Qué bueno tu optimismo y muchas gracias, Julián. Ha sido una maravilla tenerte. Le quiero pedir disculpas a Julián porque hubo problemas técnicos y creo que lo que podemos hacer es colgar en prensa.com para todos los suscriptores que puedan ver la presentación ya bien definidos los números y bien definidos los textos. Pero estuvo maravillosa tu presentación, yo creo que la hemos disfrutado muchísimo. Gracias, Che. Gracias, Y gracias Julián. a todos por acompañarnos esta mañana.